Aquí observamos el montaje antes mostrado. Como vemos, vamos de la fuente a la bobina y aquí medimos el voltaje, que son 70 volts. Ahora vamos a pasar a medir la corriente con esta pinza amperímétrica. La encendemos en 40 amperes y pasamos a medir. Siempre tratemos de no medir tan cerca de la bobina porque vemos que el valor del voltaje de la corriente, se afecta. Tratemos de, en este caso, medir un poco alejado. Como vemos, el valor corresponde con los cálculos realizados previamente. El comportamiento del mismo montaje anterior, pero introduciendo un núcleo de hierro dentro de la bobina. Al introducir el núcleo, observemos que el voltaje aumenta un poco y al medir la corriente en la pinza, observemos que disminuye considerablemente. Estudiaremos la determinación de la tensión inducida y de la inductancia mutua. Para ello vamos a colocar una bobina o dos bobinas con un ángulo entre sí de 0 hasta 90 grados, variándolo entre ellos. Vamos a alimentar el circuito con 70 volts, al igual que el anterior. Vamos a medir el voltaje en la entrada, el voltaje conectado, verifiquemos que sea el mismo. Y ahora el voltaje inducido en una bobina con un ángulo de 0 grados o paralela a la bobina original. Ahora realizaremos el mismo montaje anterior, pero con un ángulo de 45 entre ambas bobinas. Observemos nuevamente que el voltaje de entrada es de 70.5 volts. El voltaje en la bobina es de 70.4 y ahora observemos el voltaje inducido. 4.2 volts. Como observamos, el voltaje varió con respecto a la medida anterior. Ahora realizaremos lo mismo para un ángulo de 90 grados. Pues la alimentación no ha variado, entonces observemos el voltaje en la bobina, el voltaje inducido en la bobina, que es de 1.9 volts. Les pasaría a mostrar la figura 3A, en la cual verificaremos las marcas de polaridad y saber si los flujos son aditivos o sustractivos. El circuito lo compone la fuente, la resistencia 25 ohms, dos bobinas de 74 milihenrios
las cuales están a 0 grados y están conectadas en serie. Volvemos a la fuente, pasamos a energizar el circuito, medimos el voltaje en la fuente, aproximadamente debe ser 70 volts, efectivamente 70 volts. Pasaremos a tomar el valor del voltaje en la resistencia, aproximadamente 22.65 volts. Pasaremos a tomar el voltaje en la primera bobina, es de 32.83 volts. En la segunda bobina es de 31.13. Ahora pasaremos a tomar el voltaje entre A y B, entre las dos bobinas en serie, es de aproximadamente 64 volts. Ahora mediremos la corriente con esta pinza amperimétrica. La corriente lo más alejado posible de las bobinas para evitar que ellas afecten la medición, de aproximadamente 0.9 amperios. Ahora pasamos a energizar el circuito y llevar el circuito a la configuración 3B. Simplemente cambiar las terminales de alguna de las dos bobinas. Volvemos a energizar el circuito y mediremos los voltajes en cada uno de los elementos. En la resistencia es de 31.94 volts. En la primera bobina es de 29.48 volts. En la segunda bobina es de 27.05 volts. Ahora pasaremos a medir el voltaje entre los puntos A y B. Ahora el punto A sería este, que es la entrada de la primera bobina. El punto B sería este, que es la salida de la segunda bobina. Como vemos, el voltaje ha disminuido, ha caído a 56.4 volts. Por conclusión, vemos que esta configuración es la subtractiva y la anterior es la adictiva, que el voltaje entre los puntos A y B era mayor que en esta configuración. Por lo tanto, el flujo en esta es subtractivo y en la anterior es adictivo. También podemos concluir que estos son los puntos y estos los no puntos. En este caso tenemos la configuración 3A sin resistor. Vamos a medir los voltajes en los elementos que componen el circuito. Energizaremos el circuito. Tenemos el voltaje de la fuente, es de aproximadamente 70 volts. Ahora medimos voltajes en la primera bobina, es aproximadamente 35.94 volts. En la segunda bobina, 34.38 volts entre los puntos A y B, es de 70 volts. Recordemos que la bobina se encuentra a 0 grados y la guía propone que los voltajes a medir variarán de acuerdo a los ángulos. La guía está propuesta medir estos voltajes variando cada 15 grados el ángulo. Nosotros, por simplicidad, vamos a medirlo a 45 grados y a 90 grados. Entonces pasamos a medir otra vez los voltajes. El voltaje en la primera bobina es de 35.90, 35.80. En la segunda bobina es de 34.15 y entre los puntos A y B 70 volts. Ahora a 90.
Entonces, en la primera bobina, aumentar 35.98. En la segunda bobina, 34.20. Y entre los puntos A y B, de 70 volts. La configuración 3B, cuando los flujos son sustractivos, es simplemente cambiar los terminales de una de las dos bobinas. En este caso debemos de tener el circuito. Vamos a cambiar la configuración y es análogo a lo que acabamos de hacer. Se procede a medir otra vez los voltajes cada 15 grados hasta llegar a 90.